Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día domingo 8 de septiembre, domingo 23 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Antes de iniciar las lecturas de este domingo, tenemos que recordar que hoy es 8 de septiembre, día en que celebramos la Natividad de nuestra Madre Santísima. Como este año ha caído en domingo, no lo celebramos litúrgicamente, pero no significa que no estemos celebrando a nuestra Madre. Y qué bonito es tener un gesto de cariño hacia ella, ya sea personal, haciendo una buena oración, haciendo una visita a un santuario, una peregrinación, una romería, como también celebrar. Qué bonitos son esos hogares donde se compra una torta o se hace una torta, se le sopla las velas a nuestra Madre Santísima, se le canta. Qué bonito es decirle a los hijos, especialmente cuando son pequeños, vamos a soplarle las velas a nuestra Madre Santísima, que la fiesta de la Natividad de María no sea cualquier día en nuestro hogar. En este domingo iniciamos las lecturas leyendo el libro del profeta Isaías, capítulo 35, versículos 4 al 7. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. La primera lectura del libro del profeta Isaías tiene una connotación muy importante porque en el Evangelio vamos a ver el cumplimiento de estas palabras de Isaías. Pero como lectura individual tiene que llevarnos a esa noción de esperanza con la cual tenemos que vivir. Fíjate cuáles son las primeras palabras que dice el Señor. Los que tienen ese corazón apagado, los que viven en la oscuridad, los que viven efectivamente en la desesperanza. ¡Ánimo! No teman. Qué bellas palabras para iniciar la liturgia de este domingo. ¡Ánimo! ¿Quién tiene ánimo? Aquel que tiene el corazón lleno de esperanza. Aquel que tiene el corazón lleno de esperanza. Mira qué importante es el tema de la esperanza, que al final de este año iniciaremos la celebración del año jubilar. Cada 25 años, ese año santo. Y el Santo Padre Francisco ha querido que ese año jubilar, este 2025, sea dedicado a la reflexión de la esperanza y a transmitir signos de esperanza para el mundo. Y qué bueno es ya comenzar este domingo a preguntarnos cada uno de nosotros, bueno, ¿y mi esperanza cómo está? ¿Cómo está mi ánimo? Yo tengo confianza verdadera, profunda en el Señor, ¿o me estoy dejando llevar por esa visión de desesperanza? El otro día me pasaba a escuchar a un sacerdote que decía, sí, lo que pasa es que uno se embulle por lo que se escucha constantemente en el mundo, y que todo está peor, y que todo está peor, y que cada vez hay menos gente creyente, y que cada vez hay menos personas en la iglesia. Y la verdad le decía yo a él, cuidado dónde pones tus oídos, cuidado a quién escuchas. Y lo invitaban, oye, ven a la Catedral de Guayaquil, párate 5 minutos en la puerta de la entrada. A lo largo de todo el día, a lo largo de toda la semana, todos los días no dejan de entrar personas, todo el tiempo, a estar con el Señor el Santísimo, a buscar el sacramento de la confesión, a participar en la Santa Misa. No hay misa ni lunes, ni martes, ni ningún día en la semana donde haya poquita gente. Entonces, ¿dónde estamos mirando?
porque se repiten y se repiten y se repiten siempre ciertas frases. No, es que cada vez el mundo está más lejos de Dios, cada vez el mundo... Bueno, yo veo, por ejemplo, en esta lección divina, cómo van creciendo todos los días, ¿eh? Todos los días van creciendo el número de personas que participan de este momento de oración. Y digo, no es un gran atractivo para el mundo estar escuchando a este sacerdote que va meditando y va poniendo en oración la lectura. Y sin embargo son más personas las que escuchan. ¿Eso a qué me va a llevar? ¿A tener un corazón opacado? ¿A tener un corazón oscuro? ¿A tener un corazón sin esperanza? ¿O todo el contrario? A la esperanza. A la esperanza de que el mundo quiere escuchar la palabra de Dios. De que el mundo no está cerrado. Pero si nos dejamos llevar por el pesimismo, si solo nos dejamos llevar por la voz del mundo y no abrimos nuestros ojos y no abrimos nuestros oídos a la realidad, entonces nos quedaremos siempre en esa visión. Y hay que tener mucho cuidado de no entrar en esas visiones pesimistas, en esas visiones apocalípticas que nos hacen vivir la fe de una manera muy extraña y muy alejada de la alegría a la cual nos llama el Señor. En la segunda lectura, leemos la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 5. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro lujosamente vestido y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente. En cambio le dicen al pobre: tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Es hermoso reflexionar sobre esto, porque ninguno de nosotros puede decir simplemente que no se deja llevar por esos criterios humanos. No, yo nunca me dejo llevar por esas ideas. Yo no tengo ningún tipo de favoritismos. Hermano mío, esta es una lucha que tenemos que llevar adelante y que tenemos que llevarla con mucho esfuerzo. Y que tenemos que ser efectivamente valientes en querer llevar esta lucha. No tener favoritismos hacia lo que el mundo nos dice que es aceptado, hacia lo que el mundo nos dice que es mejor. Aceptar al pobre. Aceptar al que no se viste bien, al que no se ve bien, al que no anda con lujos. Aceptar, lógicamente, al que en apariencia puede ser incluso desagradable. Santiago nos invita a una reflexión profundísima. ¿Por qué? Porque parte no de los principios humanos, sino del principio divino, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Pero para reconocer a Jesús glorificado, yo tengo que saber reconocer a Jesús crucificado. Aquel que no quiere ver a Jesús crucificado, entonces nunca va a reconocer la verdadera gloria de Cristo. Cuando nosotros vemos el inicio del arte cristiano y cómo se va desarrollando en los diferentes lugares, en una gran parte de la iglesia se desarrolla un arte de mostrar el rostro de Cristo como el rostro de un hombre casi desfigurado, feo. Muchos estudiosos dicen que lo que sucedía es que habían tenido acceso a la imagen de la sábana santa, de esa que ahora se conserva en la ciudad de Turín, en Italia, y que claro, dado las características de esa sábana santa, el rostro de Jesús es el rostro de un hombre que es repugnante. Pero eso es justamente lo que nos dice la Escritura, eso es lo que nos dice el profeta Isaías, despreciado. Despreciado, ¿por qué? Porque era horroroso contemplar su rostro. Y entonces, claro, en esa base, si yo
No sé reconocer a Jesucristo en el horror de la cruz, en aquello que para nuestros sentidos puede resultar repugnante. ¿Cómo lo voy a reconocer glorificado? Porque se ha llegado a glorificar solo y exclusivamente pasando por esa cruz. Bajo ese principio, entonces Santiago nos dice, bueno, ¿cuál es? ¿Se van a dejar llevar por los criterios del mundo o van a abrir los ojos para dejarse iluminar verdaderamente? Y ahora que entremos en el Evangelio, vamos a entender la importancia de estas dos ideas, la que hemos visto en Isaías y la que hemos visto en el apóstol Santiago a la luz del Evangelio. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Fijémonos en primer lugar en las últimas palabras que hemos leído en el Evangelio. ¡Qué bien lo hace todo! Proclamaban asombrados. ¿Por qué? Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Que eso es lo que hemos leído en la primera lectura del profeta Isaías. ¡Ánimo! Ya viene el Salvador. Aquel que va a hacer ver a los ciegos, aquel que va a hacer oír a los sordos, aquel que va a hacer hablar a los mudos. Y entonces, ¿qué es lo que hemos leído en la primera lectura? La profecía. ¿Y qué es lo que estamos leyendo en el Evangelio? El cumplimiento. El cumplimiento. Cuando vemos el cumplimiento de las profecías, ¿qué es lo que tenemos que tener en nuestro corazón? Esa esperanza que nos lleva a confiar en el Señor, confiar en su palabra. Ahí está justamente el origen de la esperanza. La esperanza es haber sabido escuchar verdaderamente lo que ha dicho el Señor y saber que las palabras del Señor no quedarán en el aire, se cumplirán. Se cumplirán y aquel que sigue el camino del Señor entonces se recibirá lo que el Señor ha prometido, aunque en esta vida no logremos verlo a través de los sentidos. Ahora iniciamos de nuevo la lectura del Evangelio para ver los particulares. Jesús se dirige de nuevo al mar de Galilea. Y entonces cuando ya está ahí, después de todo este recorrido que narra el Evangelio de San Marcos, le llevaron a un hombre sordo y tartamudo. Sordo y tartamudo, es decir, no puede escuchar y tiene problemas en el habla. Y le suplicaban que le impusiera las manos. Primer paréntesis aquí. La gente que le lleva al enfermo ya le dice a Jesús cómo debe curarlo. Efectivamente, Jesús, lo hemos leído durante esta semana, imponía las manos a los enfermos y quedaban curados. Era la acción que realizaba generalmente. No necesita hacer mucho más, pero la decisión de cómo sana el Señor depende de Él. Depende de Él. Y entonces no va a hacer lo que la gente le dice. En ese caso, no va a ser lo que la gente le dice. Y es sumamente hermoso ver el proceso. ¿Por qué? Porque dice que él no le impuso las manos, sino que lo apartó a un lado de la gente. Primer gesto. Primero, lo apartó a un lado de la gente. Qué interesante es analizar cómo para buscar ciertas sanaciones necesitamos dejarnos apartar del mundo por Jesús. Apartarnos del mundo. Apartarnos del mundo puede significar un tiempo de retiro,
Puede ser hacer un retiro espiritual. Apartarse del mundo puede significar apartarnos del modo de pensar del mundo, del modo de actuar del mundo. Apartarnos del mundo, apartarnos de la bulla del mundo, apartarnos de los medios, apartarnos de las redes, apartarnos de tanta inmundicia que hay a nuestro alrededor. Buscar el silencio, buscar la soledad con el Señor. Primer gesto importantísimo. Segundo, nos dice que le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Vemos un gesto muy extraño del Señor. El Señor normalmente no cura realizando este tipo de gestos. Sin embargo, ha querido realizarlo así, de una manera que nosotros podríamos incluso llamar bastante invasiva. Le mete los dedos en los oídos, le pone saliva, de alguna manera le escupe en la boca. Con su saliva le pone saliva en la boca. Esto es algo sumamente invasivo. ¿Por qué permite este hombre que Jesús le haga esto? Porque confía en él. Piensa, por ejemplo, cuando vamos a un médico. Un médico nos hace unos exámenes que también pueden resultar bastante invasivos. Y si son exámenes en áreas más privadas, todavía más. ¿Y por qué le permitimos al médico tocarnos de esta manera tan invasiva? Es muy simple, porque confiamos en su conocimiento para poder curarnos. Mira qué belleza. ¿Por qué le tenemos que permitir a Jesús invadirnos de este modo? Invadir nuestra vida. No, es que yo tengo mis límites, yo tengo mis muros, yo tengo mi privacidad, Bueno, a Cristo le tienes que abrir las puertas enteras. Tienes que abrirle enteras las puertas. Y tienes que permitirle que entre en ti, si eso es lo que buscas, es la verdadera sanación del Señor. Y después viene el último gesto. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá. ¿Qué quiere decir? Ábrete. Mira qué importante entonces ahora la lectura del apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque decíamos, cuando yo no tengo la mirada abierta, ¿qué es lo que voy a mirar en este mundo? Las apariencias de este mundo. Las apariencias de este mundo. Y nada más, solo las apariencias de este mundo. ¿Pero de qué me van a servir las apariencias de este mundo? De nada. La realidad será otra, y entonces si yo me dejo llevar por las apariencias de este mundo, miraré al andrajoso, miraré al pobre, miraré al no sé qué, y lo contrastaré con el rico, con el que se ve bien, con el guapo. ¿Y esas apariencias de qué me van a servir? De nada, me van a hacer juzgar mal al hombre, mal a la persona. ¿Por qué lo hago? Porque no tengo los ojos abiertos. Porque a pesar de que puedo ver, no veo. Porque a pesar de que puedo oír, no escucho. Y entonces, ¿qué le tengo que pedir al Señor? Y que eso es lo que nos está invitando el Evangelio de hoy, justamente a que el Señor nos sane y que se abran mis ojos y se abran mis oídos. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Qué importante es esta sanación. Una sanación espiritual que tiene repercusiones físicas. Oye, para ponerlo en un nivel muy sencillo, a veces vemos personas que ni siquiera quieren contestar un simple amén. ¿Por qué? Es que me da vergüenza, es que estás en la misa, vamos a proclamar nuestra fe. Creo en Dios, Padre. Estamos llenos de católicos pollitos que hacen pío pío, que no tienen fuerza en su voz. No se trata de ser gritones, no se trata de eso, pero resulta muy extraño que en el momento en que estoy al lado de mis hermanos para poner en conjunto mi fe, yo soy incapaz de elevar mi voz para unirme a la voz de mi hermano. No, es que a mí no me gusta. Sí, hermano mío, las cosas no las hacemos porque nos gusta. Vamos a recitar el Padre Nuestro juntos. Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Qué necesita esa persona?
que Jesús le abra la boca. Y esa persona seguramente lo que pasa es que no ha terminado de confiar en el Señor. Entonces nuestra oración hoy día tiene que ser, de nuevo te lo digo, esto: Señor, abre mis oídos, abre mi vista, abre mi boca, abre verdaderamente mi capacidad para ver la realidad y para ser valiente de proclamar mi fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz domingo.